Nacional por la Integridad Electoral se da precisamente en este contexto de polarización política que ha generado el presidente de los Estados Unidos mexicanos con sus conferencias mañaneras, en el contexto de debilitamiento institucional, en el contexto de violencia y una amplia presencia del crimen organizado en las elecciones. Y esto es puesto en evidencia aquí en estos informes. En el periodo de precampaña, que fue del 20 de noviembre al 18 de enero, del 20 de noviembre del 2023 al 18 de enero de 2024, se destacan básicamente los mismos problemas, ¿no? Las precampañas fueron una simulación. Las precampañas, las candidaturas se decidieron con mucho tiempo antes. Ya sabíamos quiénes iban a ser los precandidatos. Las precandidaturas o las precampañas tienen por objeto decidir quién va a ser el candidato entre diversos contendientes. Ninguna de las precandidaturas presentadas tuvo esa finalidad. Ya sabíamos quiénes iban a ser. El INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación enfrentan graves crisis internas y eso se pone de manifiesto en dicho informe, ¿no? El INE, con esa incapacidad para tomar acuerdos y designar a los titulares de estas direcciones ejecutivas y técnicas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, su sala superior, le renuncian a la presidencia del magistrado presidente en el mes de diciembre, y eso porque se decía en el argot, en el medio, que esto es por presión del presidente de la República. Hubo ese cambio repentino de presidencia, asume la titularidad de una presidenta, pero es evidente la división que existe en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Todos los asuntos, 3 contra 2, ¿sí? Los 3 afines al presidente contra los 2 que no son afines al presidente. Entonces, se pone ahí en evidencia esa captura, esa percepción de captura que se tiene sobre las autoridades electorales. Los partidos políticos también están más dispuestos a violar la ley. Este informe, en esta parte de la precampaña, pone en evidencia que a los partidos políticos les interesa más el rédito electoral que obtienen de violar la ley que las multas que les lleguen a imponer. Por ejemplo, en materia de fiscalización de las precampañas, a pesar de que se les impusieron multas por más de 87 millones de pesos, ¿sí? Los partidos políticos aceptaron dichas multas y les reditúa más violar la ley, ¿sí? Y estas multas por el tema de fiscalización fue principalmente por gastos e ingresos que no fueron reportados. Y ven aquí el peligro de que dinero mal habido, dinero ilegal, se inyecte a las precampañas y a las campañas electorales. El contexto también de violencia generalizada que vive en el país es algo que también pone en evidencia este informe. En el informe relacionado con la llamada intercampaña que va del 19 de enero al 20 de febrero, también pone en evidencia un aspecto que, en mi parecer, esto ha sido desde que el presidente de la República inició su gestión, el involucramiento sistemático del presidente de la República en el proceso electoral. Esto a pesar de que en el actual proceso electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación más de 30 veces le ha dicho que ha vulnerado la Constitución por vulnerar la equidad en la contienda, el principio de imparcialidad, violar el 134 constitucional. Y el presidente, con total desfachatez, sigue violando la Constitución todos los días, usando recursos públicos para favorecer a su candidata, ¿sí? Y esto, en mi parecer, es parte de una falla en el diseño institucional. Ahorita escuchaba con atención al doctor Carlos Sergio Quiñones Tinoco sobre las violaciones al 134 constitucional. Pues resulta que no hay sanción, no hay sanciones, o sea, todo se termina con un criterio estrictamente subjetivo de dar vista al superior jerárquico, de dar vista a la entidad de autoría superior de la federación. ¿Para qué? A veces no hacen nada, ¿sí? Se requiere de la estipulación de sanciones estrictas para que el presidente de la República se someta a lo que diga la Constitución y no viole la equidad de la contienda electoral. Nuevamente en este informe pone en evidencia el mal desempeño que están teniendo hasta el momento tanto el INE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vaya, no existe certeza ni seguridad jurídica porque no respetan sus mismos criterios. O sea, esto es alarmante. Si van de un lado a otro,
y luego se evidencia en el caso del Tribunal Electoral una mayoría que apoya los proyectos que favorecen a la Cuarta Transformación y esa minoría que no. O sea, esta inmediatamente se pone en evidencia que no hay un buen desempeño y sobre todo porque en el caso del INE están teniendo problemas, por ejemplo, con la implementación del voto mexicano de los extranjeros, se detectaron muchas irregularidades y aún así dicen, va el voto de los mexicanos en el extranjero. También se pone en evidencia en este informe la persistencia de la violencia, más de 28 asesinatos en lo que iban del inicio del proceso electoral a marzo. Se han documentado, quién sabe si existan más asesinatos de precandidatos, ¿sí? La intervención del crimen organizado en las elecciones es evidente, es palpable y se pone de manifiesto en este informe. Y un último dato que me llamó la atención en este informe y que hacía referencia a una charla que tuvimos el maestro Fernando Román con los integrantes de la academia, al uso indebido que se está haciendo del procedimiento especial sancionador para acallar el debate en redes y en medios de comunicación, porque los candidatos están haciendo uso de este procedimiento especial sancionador ante la más mínima crítica que realicen los comunicadores y líderes de expresión, pretenden acallarlos, pretenden censurarlos, abusan, y esto impone una carga desproporcionada a los denunciados, porque los denunciados no cuentan ni con los conocimientos para poder defenderse ante las instancias conducentes y bueno, ellos tienen que acudir a un especialista para que les resuelva la cuestión. Pero esto impone de entrada una censura, impondría una autocensura a todos los comunicadores que hagan uso de su libertad de expresión por criticar, por señalar algunas cosas que no les parecen de los candidatos. En fin, esto es lo que hay hasta ahorita y vean que todas las violaciones que se señalan son graves, y ningún partido político se escapa. Estamos viviendo un proceso electoral, en mi parecer, carente de integridad electoral. Las campañas electorales se aprecian casi los mismos aspectos que estamos detallando con anterioridad. El presidente sigue interviniendo todos los días, afectando la equidad en la contienda electoral. Sin duda la presencia del crimen organizado está presente, está latente. Entonces, no sabemos en qué vaya a terminar. Ante la eventualidad de que se pudiera declarar la nulidad de la elección, bueno, detenerse también el quórum necesario para declararla, ¿no? ¿A quién le beneficiaría o a quién no le beneficiaría? Porque hay elementos para declarar una nulidad de la elección, ¿no? A mí me parece que por cosas menores, anteriores integraciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han declarado nulos comicios subnacionales en México. Y con todos estos elementos me parece que se tiene aquí una buena dosis de irregularidades para anular el proceso electoral en curso. Bien, perdón por extenderme un poquito del tiempo, pero me apasiono mucho con este tema y estoy atento a sus preguntas. Gracias, doctor, gracias a toda la asistencia.